Hola de nuevo, DevHeads. Para este video veremos 3 ejemplos del uso de los timers en Unreal. Veremos cómo hacer oleadas de enemigos, cómo crear efectos que duren cierto tiempo y cómo hacer que nuestras armas puedan ser automáticas. Así que sin más dilación, comencemos. Entonces, lo primero que necesitamos es ver qué es un timer. En Unreal, los timers son la forma que tenemos de crear mecánicas que involucren una cantidad determinada de tiempo, y esto evitando el uso de las funciones tick, que se ejecutan en cada frame. Y si bien no hay nada malo en usarlas, sobrecargar nuestra función stick con procesos puede hacer que nuestros juegos sean un desastre en cuanto a rendimiento. La mayoría seguramente ya conocen el nodo delay. Esto de manera interna es básicamente un timer. Simplemente le dices cuánto tiempo quieres esperar y luego de que ese tiempo pase se ejecutará el código siguiente. Así, por ejemplo, con esto tenemos que pase un segundo y se mostrará en pantalla el texto. Sencillo. Ahora bien, un timer nos permite más control. Así, en nuestro primer ejemplo, queremos que nuestros enemigos se creen cada 2 segundos. Veámoslo. Estamos usando el timer by event, aunque tenemos otra opción, que es el timer by function name, pero es igual. El primero simplemente utiliza el evento de manera gráfica, y el segundo espera el nombre de una función o evento. Así que de hecho aquí podríamos simplemente poner el nombre de nuestro evento y obtendríamos el mismo resultado. Volviendo al timer, tenemos, como dijimos, el evento que vamos a usar, el tiempo en que este será llamado, que en nuestro caso es 2 segundos, y si queremos que el evento siga siendo llamado una y otra vez, usando por supuesto el mismo tiempo, es decir, en este caso, cada 2 segundos. Luego tenemos el start delay, si queremos añadir tiempo antes de que comience el conteo, o sea que si acá ponemos 1 segundo, el timer en realidad durará 3 segundos. Pero solo en su primer llamado, es decir que luego de este primer llamado, los demás seguirán siendo de únicamente 2 segundos. Luego podemos añadir una varianza en el tiempo, así nuestro timer no iniciará de manera exacta. Si ponemos 1 en vez de tener 2 segundos, puede que nuestro primer loop sea de 1, 2 o 3 segundos, ya que nuevamente, como bien lo dice la palabra initial, esto significa que solo sucederá la primera vez que se ejecute el timer. Ahora bien, nuestro evento es bastante simple, solo hace un spawn a la clase enemy en un punto random alrededor del centro de este actor. Pero alguno aquí podría estarse preguntando, ¿para qué usar el timer si esto es igual que un delay? Si usamos el nodo delay con 2 segundos y luego spawn, podemos obtener el mismo resultado. Solo tendríamos que llamar de nuevo al delay, luego del spawn, para que se convierta en un loop. Bueno, como dijimos, el delay por debajo es un timer, así que es obvio que funcionará igual. Pero al manejarlo directamente como timer y no como delay, podemos hacer más cosas, como por ejemplo pausarlo. Aquí en nuestro objeto tenemos un collider. Si nos acercamos, vemos que los enemigos dejan de aparecer. Y si salimos, se reactiva el spawn. Si volvemos al código, vemos que esto es gracias a que tenemos el timer handle, que nos permite pausarlo y reanudarlo. Genial. ¿Pero no creen que es hora de ver esto en C++? Bien, en C++ el timer se maneja usando algo llamado el Timer Manager. Así que necesitamos llamar a getWorldTimerManager. Y para crear el timer usamos setTimer. Pero ya que necesitamos el timer handle para manejarlo, podemos crear una variable aquí directamente, o mejor, un miembro de este tipo, para poder manejarlo siempre que queramos. Como pueden ver, tiene una F porque es un struct, lo que quiere decir que puede guardar y llamar información prácticamente igual que una clase. En fin, volviendo a nuestro setTimer, tenemos varias opciones. Por ejemplo, podemos crearlo así, usando el handle, diciéndole cuál objeto lo está usando. Luego, una referencia a la función que va a ser llamada luego del tiempo, y justamente el tiempo que usará el timer. Luego definimos si queremos que sea en loop o no. Si al igual que en el ejemplo del Brooklyn queremos usar pause y el unpause, podemos simplemente llamar estas funciones. Al igual que lo hicimos en Blueprint, acá también lo haremos en la colisión, en los eventos beginOverlap y endOverlap, tomando a nuestro handle y llamando a las funciones, y usando nuevamente el Timer Manager, que es el que contiene las funciones. Pero esta no es la única forma de crear timers, y es aquí donde comienza lo complicado. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Esto solo funciona si nuestra función no tiene parámetros. Pero ¿qué pasa si los necesitamos? Bueno, para ello necesitamos crear un delegate o bien usar lambdas. Un delegate, al menos para este caso, se crea simplemente usando fTimerDelegate.
Y luego simplemente podemos usar bind uFunction tomando la clase que lo está usando, el nombre de la función y el parámetro que usa. Luego el setTimer simplemente usa este delegate. Y cabe recalcar que esta función necesita estar marcada como uFunction. Pero también podríamos usar fTimerDelegate de esta manera. En este caso, por ejemplo, usando una función que no tenga un parámetro sino 3. Otra opción es usar el lambda, que es básicamente una función definida en este mismo lugar. Oye, despacio, cerebrito. Aquí, por ejemplo, usamos un lambda para una función que directamente está escribiendo un texto en el log, sin necesidad de crear una función externa. Pero al menos, de preferencia personal, utilizo poco esta última opción, ya que realmente puede hacer más complejo el código y si no se maneja bien puede llevar a errores. Además de que es menos organizado que tener la función aparte para simplemente cambiarla. Así que a menos que sea una función muy sencilla, como en este caso, yo recomendaría usar las otras opciones. En fin, puedes usar cualquier opción, y de hecho existen más, pero estas son más que suficientes. Así que volvamos a nuestros ejemplos. El segundo ejemplo es un efecto de duración. Aquí perderemos vida durante 5 segundos a causa de las quemaduras. Pero si tomamos la medicina, entonces dejaremos de sufrir este efecto. Si vamos al código es bastante simple. Primero llamamos el timer al momento de hacer colisión con el objeto correspondiente. Este activa un efecto de fuego sobre el personaje, y de igual manera usamos el timer by event, solo que aquí tomamos nuestra variable vida y la reducimos en una cantidad de 15 sobre segundo. Esto si aún estamos dentro de los 5 segundos que dura el efecto. Así que para ello necesitamos sumarle el tiempo que ha pasado desde que se inició el timer. Aquí hay que aclarar que aunque sea un loop, el tiempo no se guarda desde el primer llamado, sino que es el tiempo de cada loop. Es decir, que cada vez que el evento sea llamado, obtendremos un número cercano a 0,2, ya que este es el tiempo que definimos. Así que podemos usar esta variable para aumentar la nuestra. Así llevamos un cálculo de cuánto tiempo ha pasado en general. Y al llegar a 5 segundos simplemente cancelamos el timer, usando nuevamente clear, tras lo cual simplemente se remueve el efecto y reiniciamos variables. Aquí por ejemplo podríamos simplificar esto simplemente llamando heal al terminar el timer, ya que como se puede ver es el mismo código. Y de hecho esto no es la única forma en que podríamos conseguir este efecto. También por ejemplo podríamos reducir la vida en cada tick, haciendo que pierda la cantidad correspondiente dependiendo del frame rate, usando una variable bool para saber si está activo o no el efecto. Y nuestro timer simplemente luego de 5 segundos podrá desactivar esta variable. Y a su vez en la función heal podremos desactivar también esta variable para completar el efecto. Así que como vemos podemos usar de distintas formas el timer. Todo dependerá del efecto que queramos lograr. Por ejemplo, simplemente cambiando la resta por una suma tendremos el efecto contrario, el de ganar vida. Por ejemplo podremos hacer que quedemos congelados y luego de 5 segundos recobremos la capacidad de movernos. En cuanto a C++, no hay mucho que decir. El uso del timer sigue siendo el mismo que ya vimos, y el resto del código es básicamente igual que en el blueprint. Lo único nuevo es que aquí llamamos clearTimer. Y solo por nombrarlo, también nombraremos el clearAllTimer. Por ejemplo, usando this, lo que quiere decir que todos los timers de este objeto se removerán. Así podremos cancelarlos todos a la vez, sin tener que preocuparnos de cada uno. Y la otra función nueva que usamos es la del tiempo, para obtener el tiempo que lleva el timer desde que inició, o en este caso desde el inicio del loop actual. Y también vale la pena nombrar que aunque no lo estamos usando aquí, también tenemos el getTimeRemaining, para saber cuánto tiempo le queda al timer para completarse. Volviendo a nuestros ejemplos, el último es una torreta que dispara automáticamente. Si nos acercamos a su área de acción, esta nos apunta y dispara cada 0.1 segundos. Y al salir del campo de acción, simplemente dejará de dispararnos. Veamos el código. Lo primero que tenemos es que cuando nuestro personaje entra en la colisión, se activan dos timers. El primero se encarga de disparar, creando los proyectiles. Estos proyectiles son simples, solo usan el Projectile Movement Component y también usan un timer, lo que hace que se destruyan luego de 2 segundos. También en caso de colisionar con el personaje se destruirán.
Volviendo a la torreta tenemos el segundo timer. Este se encarga de la rotación. Cada 2 segundos verifica si el personaje se ha movido. En ese caso encuentra la rotación correcta y se mueve usando un timeline. Esto en 2 componentes, ya que al menos para este ejemplo, la torreta que se usa y que puedes descargar gratis de esta página, si quieres seguir por completo el tutorial, está dividida en 3 partes, y 2 de ellas deben moverse para que se haga un correcto movimiento. Así que simplemente dividimos la rotación en el yaw para este componente y roll y pitch para el otro, el cual funciona como un pivote para el cañón. Por último tenemos los timer clear. Así, una vez salgamos de la colisión, los 2 timers se desactivarán. De aquí en adelante podríamos complicarlo más, haciendo que el proyectil tenga efectos visuales y sonoros, que quite vida o incluso que tenga un límite de tiempo o de balas, y muchos otros más. De hecho, esto es prácticamente igual si usáramos un arma en nuestro personaje o en un enemigo, simplemente con una función fire que se active usando un timer, útil por ejemplo para un arma tipo metralleta. En cuanto a C++, no hay mucho que decir. Nuevamente solo usamos lo ya aprendido, y estamos básicamente traduciendo los blueprints a código. Nuevamente lo dejaré en pantalla por si quieren mirarlo al detalle. Perfecto, los timers son bastante útiles. Además de los ejemplos que vimos, podríamos crear sistemas de noche y día, sistemas de recompensas por tiempo, crear cooldowns para nuestras habilidades, pero al menos para este video, eso es todo. Así que recuerden suscribirse, dar like y compartir para que cada vez seamos más. Sin más que añadir, este video fue cortesía de su amistoso vecino, Games for Devs. Nos vemos.